Buenos días en esta segunda parte de nuestra sesión de hoy de comunicación, salud y calidad de vida. Durante la primera hora, cada uno y cada uno de ustedes leyó un par de artículos breves acerca de la comunicación del riesgo. Yo voy a articular sus comentarios, a, al tema que he preparado sobre comunicación estratégica, porque quiero que esos dos elementos, comunicación estratégica y comunicación del riesgo, que es lo que acaban de leer, les permita darle el enfoque apropiado a una parte del ensayo que están preparando y de sus productos comunicativos. Esa es la idea. O sea, cada quien está investigando un tema cada equipo, ¿no? Diabetes, hipertensión, VIH, etcétera, y todo lo están pasando por la coordenada de la pandemia del COVID. ¿Ah? Bueno, para que ustedes no se queden solamente en el problema de salud y la generación de productos comunicativos, mi propuesta es que se eleven sobre esa problemática de salud y de salud pública, que incluso tiene políticas públicas, que se eleven sobre ello y se coloquen, digámoslo metafóricamente, ¿no? Que se coloquen sobre dos zancos, para que adquieran más altura, sobre dos zancos. Un zanco es la comunicación estratégica y el otro zanco es la comunicación del riesgo. Se suben ahí y comienzan a ver entonces el problema de diabetes, hipertensión, malnutrición, VIH y, por supuesto, en el asunto de la, como dicen algunos, covidianidad, en lugar de cotidianidad, covidianidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo espero sus comentarios ahorita iniciales, voy a ir tomando nota y yo reacciono y complemento con comunicación estratégica, ¿va? Bueno, me voy a ir uno por uno, según tengo aquí la lista. Andrea, tu comentario. Profe, bueno, primero una disculpa porque hay muchos ruidos que están construyendo. Y bueno, a mí me pareció muy interesante estos dos textos porque pues sí, en la situación que estamos viviendo creo que la comunicación va a jugar un papel muy importante porque se ha difundido muchas noticias falsas que están generando pánico en la sociedad y esto, bueno, decía al final de la lectura, una buena campaña comunicativa puede afectar puede engrandecer a una mala campaña de salud, pero si una campaña comunicativa es mala, aunque la campaña de salud sea buena, se va a entorpecer. Y yo creo que es lo que está pasando en nuestro país. Aquí hablaban del caso de Portugal, pero en nuestro país, aunque se ha tratado de difundir que uses el cubrebocas, que te pongas gel antibacterial, que guardes la sana distancia, mmm, las noticias falsas están pues llegando y hay gente que al principio no creía en el COVID, sigue sin creer y pues eso ha provocado que haya más muertes. Y por otro lado hay gente que de plano no le cree a las noticias o le cree demasiado a las noticias y también hay consecuencias malas porque están en un estado de pánico que cualquier cosa que vean en las noticias o en las campañas les altera. Entonces, pues sí, la comunicación de riesgo es muy importante. Ok. Dame un comentario sobre el tema que estás investigando que te llevó a pensar, que mientras leías comunicación del riesgo, te llevó a pensar en qué sobre tu tema. Bueno, pues el tema que estamos investigando es la hipertensión y pues mientras leía esto pensé que debería de haber un poco más de
de campañas sobre la hipertensión, porque leemos mucho de diabetes y mucho de obesidad, pero yo me di cuenta ahora que lo estamos investigando con mi equipo que los productos comunicativos sobre hipertensión son menos que los de la diabetes, por ejemplo. Entonces hay gente que, como es una enfermedad que no tiene síntomas claros, hay gente que ya la tiene y no lo sabe. O hay gente que piensa que le duele la cabeza porque es normal. O gente que dice, no, pues es que me mareo porque es normal. Entonces, poner un poco más de atención en los productos comunicativos dirigidos a la hipertensión. Muy bien, eso va a dar pauta para el qué comunican, cómo, porque el problema está en una cantidad de gente, Andrea, que no tiene el diagnóstico y que asocia su dolor de cabeza que se mareó, a que seguramente es porque no comió, es porque se malpasó, es porque ya es hora de comida y tan tan, o porque de pronto le duele la cabeza y ya. Entonces, ¿qué producto comunicativo, qué mensajes, qué ideas deberían plantearse alrededor de la hipertensión? Muy bien dicho. Ahorita lo comentamos, Andrea. Virgilio, tu comentario. Sí, profesor, buen día. Buen día. Bueno, pues me pareció bastante complicada la situación de nuestro país, porque si bien ha sido bastante compleja la comunicación y el dar esta información de todas estas enfermedades que aquejan a cada uno de los ciudadanos, me parece bastante fuerte y complicado a su vez dar a conocer una enfermedad que apenas está conociendo, ¿no? Conocerla a la par, al mismo tiempo que darla a conocer, ¿no? Cómo prevenirla si apenas se está conociendo cómo prevenir. Entonces, manejar esta situación a la par y al mismo tiempo, aunado a todos los problemas de comunicación y de entendimiento que tenemos como mexicanos, como el examen que salió en el mandato de Enrique Peña Nieto de la comprensión lectora de los alumnos de primaria, pues todo eso se conglomera y es todo un caldo de cultivo para que ahora sí el más fuerte sea el que sobreviva, ¿no? El que tiene más información, el que tiene más entendimiento, el que se apega más a las medidas de prevención y demás, ¿no? Aunado a ello, se me venía a la mente toda la información, como dice mi compañera, que hay acerca de la obesidad y aún así sigue habiendo bastantes ciudadanos con este padecimiento y considero que al mismo tiempo eh, va de la mano con la educación, ¿no? Desde pequeños tendemos a una alimentación desequilibrada, malnutrida y, y venimos acarreando estos problemas de salud, ¿no? Con Mm. base a la obesidad. A ver, sí, Virgilio, pero jala lo que dicen los dos artículos de percepción del riesgo. No, no te he escuchado nada de percepción del riesgo. Bueno, Jala pues los artículos, sino que no. Eso que dices está bien, pero no lo estás conectando con los dos textos que les envié. Si no los pudiste leer, me lo dices y no pasa nada. no, sí, claro, sí los A leí, ver, los dos. a ver, entonces, conéctalos. Bueno, pues es lo que iba pensando de acuerdo a lo que iba leyendo. Como le decía, considero que es bastante complicado. En la comunicación de riesgo, dice el artículo, que se dan a conocer, se intenta prevenir los riesgos, se da a conocer los principales síntomas y también las formas de tratamiento. Entonces, como le comentaba, considero que es bastante complicado a la hora pues, de enlazar, de estar conociendo una enfermedad que apenas está surgiendo, al mismo tiempo pues, de conocerla. Dice que la comunicación de riesgo es aquella comunicación dirigida a la modificación de un hábito frente a un riesgo real o potencial que se da o puede darse.
Entonces, se me venía a la mente esto que le comento. Pues no sé, son varias cosas, Ok, pero están todas revueltas mis notas. ok, bueno, está bien. Ahorita retomamos con los demás integrantes de tu equipo de obesidad. A Sí, ver profe. qué se complementa. Valentina. Gracias, Virgilio. Valentina. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Bueno, son varios puntos que a mí me llamaron la atención. Primero, el tema de la globalización y cómo influye en la movilidad de las personas, lo cual abonó a que la pandemia pues se propagara rápidamente. Pero de este punto me llama la atención que en muchos países, como por ejemplo Portugal, se creía que la pandemia no iba a llegar ahí. Entonces, ¿cómo es posible que se haga una afirmación así cuando se vive en un mundo globalizado e interconectado? Y se supone que esto ya era algo sabido por los gobiernos. Ujú. Otra de las cuestiones que me llama la atención es la apelación al temor a la que hace alusión cuando habla de que igual la directora de la Dirección de Salud de Portugal mencionaba que había 1 millón de, o sea, que se... Se nos fue un poquito tu sonido, tu micrófono, Valentina. Prende y apaga tu micrófono otra vez, porque estás hablando pero no te escuchamos. Valentina. Valentina. También anoté Sí. de Canadá cuando el Hugo López-Gatell Sí. salió de vacaciones y hubo como un debate en la opinión pública, pero la misma situación ocurrió en Canadá con el ministro de Finanzas y él presentó su renuncia tras irse de vacaciones al Caribe, porque es esta parte de la consistencia dentro de los mensajes, o sea, tiene que, si te están diciendo quédate en casa y la persona que lo promueve sale de casa, pues ahí hay una contradicción en los mensajes y la comparé con esta situación en Canadá, donde el ministro a fin de cuentas termina renunciando. Y también me llamó la atención la suspensión del Estado de Derecho y la implementación del Estado de Razón como de manera excepcional ante el COVID y las consecuencias que esto puede traer a futuro, a lo mejor que cambie esta parte del Estado de Derecho y se vuelva a lo mejor un estado más autoritario y pues también reflexiones sobre ese tema. Ok. Muchas gracias, Valentina. Ahora retomamos algunos de tus comentarios. Antonio, adelante. Antonio. Antonio. Bueno, entonces me sigo con Karina. Adelante, Karina. Tu comentario. No, no sé. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién? ¿Antonio o Karina? ¿Antonio o Karina? Yo, Antonio. Ok, adelante. Ok, bueno, sí, no, o sea, primero de la primera lectura me llamó muchísimo la atención el término como tal de diversos cambios de origen humano, y yo creo que ahorita nos encontramos ante una situación así, ya que estos cambios incluso pueden ser geológicos, pues el hecho de que las personas estemos encerradas ha traído cambios hasta en, pues sí, respecto a la contaminación. Ya ven que ahorita igual aquí en México la temperatura está aumentando muy rápido, entonces todo eso. Y aquí, y bueno, aquí ya entra lo que es la comunicación, ¿no? Que es lo que nosotros pues hacemos. Y es más importante, primero,
entender la comunicación y salud, ya que dice que es como la influencia de la comunicación y de los medios de comunicación en las problemáticas relacionadas a la salud. Lo que ahorita pues nosotros hacemos, o sea, yo me llama mucho la atención lo que decía Andrea y también lo dice en la lectura, en la primera que bien por causa del internet, ahorita ya cualquiera podría ser casi periodista, ¿no? O sea, porque suben fotos y todo eso. Y eso me recuerda hace unos días que un artista que subió una publicación donde invitaba a la gente a no vacunarse contra el COVID. Entonces creo que es eso, primero entender que como comunicadores o comunicólogos tenemos una tarea muy importante respecto a este tema, ¿no? Después decía que pues para que esta comunicación de riesgo sea efectiva debe tener fuentes creíbles, deben ser honestas y que sean expertos, ¿no? Entonces, supongo que es lo que ahorita vamos a hacer nosotros con esta investigación sobre nuestros temas, tratar de hacernos expertos para poder hablar al respecto. Por ejemplo, a mí me tocó la obesidad. Entonces, yo creo que tiene mucha relación este tema porque la obesidad trae problemas respiratorios y el virus en el que nos enfrentamos es un virus también respiratorio. Entonces, creo que eso es como lo que tendríamos que hacer como tal, encontrar cuáles son los puntos en los que se conectan ambas enfermedades, o bueno, el virus y la enfermedad, y pues ahora sí que con fuentes creíbles, con honestidad, con todas estas características, poder abordar estos temas. Ok. Eh, ah, Dime, dime. bueno, sí, decía que se genera crisis. O sea, cuando nosotros desinformamos, generamos crisis en la población y es justo lo que yo le decía. Cuando este artista al que yo sí sigo dijo que no nos vacunáramos, pues sí me hizo también decir, o sea, entonces ¿a quién le hago caso? O sea, es eso, no podemos generar crisis, no podemos desinformar. Muy bien. Ok, Antonio. Ahorita retomo estos temas. Karina, adelante. Bueno, yo desconocía que existiera como la comunicación de riesgos, más bien que fuera nombrada así, y pues se me hizo interesante que abarcara no solamente la salud pública, sino lo ambiental, y que fuera parte de dar estos mensajes, pero con responsabilidad, ¿no? O sea, uno esperaría que los medios dieran la información que, por ejemplo, va saliendo del gobierno o de organizaciones, por ejemplo, de la OMS, ¿no? De ahorita, y realmente de repente te encuentras con publicaciones que ni siquiera tienen alguna fuente oficial. Entonces ahí entra estas características que muestra la lectura, ¿no? Donde dice que debe de haber una participación de expertos y que cualquier información que vaya saliendo o hallazgo que sea realmente verídico y que no estén inventando cosas, porque sí, así como decían mis compañeros, pues no solamente generas, o sea, una crisis, sino que en lo individual o las personas van a entrar en pánico porque no van a saber qué hacer o porque estás haciendo medidas de más o cosas así, o realmente ni siquiera van a creer en el virus o en la enfermedad que les estás dando. Con respecto a la relación de mi tema por equipo, que es diabetes, pues realmente ahí pareciera que es una enfermedad muy común y sí lo es, pero no hay mucha información en estos momentos, ni siquiera las personas saben el por qué les afecta más a ellos, o sea, el por qué tener diabetes los vuelve un sector vulnerable. Entonces considero que falta información sobre eso y que realmente exista esta participación con expertos, pero también que sea difundida, porque, por ejemplo, en las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud, pues iban expertos, pero realmente hablan de temas que la gente no puede comprender o con términos pues que no son expertos como para saber lo mismo. Entonces creo que también entraría el hecho de compartir el mensaje, pero para que el lector también lo entendiera. Muy bien. Muy bien, Karina. Ahorita retomo algunos asuntos. Luis Leonardo, adelante. Hola, buen día a todos y todas. Gracias. Aquí está buscando mis notas. Bueno, me gustó me llamó la atención esto de la comunicación de emergencia, esto de comunicar para formar un cambio de hábito, ¿no? Creo que el cambio de hábito, pues lo que se busca o se buscaría es que fuese lo más posible, ¿no? Un ejemplo, y hablaban de los eslogan,
el eslogan que se utilizó aquí en México, el quédate en casa, ¿no? Fue como que el oficial o el único. Creo que sí funcionó. Creo que como en todo el mundo hubo un segundo pico muy fuerte en diciembre, pero a final de cuentas creo que la comunicación del gobierno ha estado funcionando. Sobre el artículo donde nos presenta el caso de Portugal, pues hay muchas similitudes con lo que pasó con México, ¿no? No creo que haya sido una desinformación o mala información por parte de los gobiernos, simplemente que es un virus, o era un virus nuevo, y que en el momento no se tenía mucha certeza. Todos los expertos creían que la pandemia se podía terminar encerrándonos 5 semanas, ¿no? Y todos los países lo pensábamos así, y pues nos dimos cuenta que no. Creo que los desaciertos o los errores que se tienen en los manejos de la pandemia son justamente por la falta de comunicación. Recuerdo, y ahorita aprovechando que acaba de pasar el año del primer caso en México de COVID, que a los pocos días comenzó el rumor y la fake news del primer muerto, ¿no? Y que había sido un empresario y que no sé qué tanto, pasó en la noche, después en la mañana se desmintió, y que fueron justamente cadenas principales y periódicos principales quienes difundieron este tipo de noticias, ¿no? Escuchaba en una entrevista con López-Gatell, por ejemplo, que días antes del primer contacto de COVID, del primer caso de COVID en México, se había reunido con el director de Reforma, el periódico de Reforma, perdón, y que pues estaban hablando de cómo se iba a llevar el manejo de la pandemia con los medios, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba de ambas partes? Y hablaban mucho sobre politizar, ¿no? Que politizar la pandemia es algo que ha pasado no solo en México, en muchos países. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos y que tuvo un cambio de discurso, por ejemplo, Brasil, que también es un muy buen ejemplo, ¿no? De la pandemia y cómo desde la comunicación puede afectar. Tenía otras sobre de mi tema es malnutrición, y de hecho ya lo había estado hablando desde el desde el borrador de ensayo que entregamos, sobre la nueva ley de etiquetado frontal, que creo que es bastante importante, y creo que es un muy buen ejemplo de esta comunicación de emergencia, que lo que busca es un cambio de conducta en el consumo de los productos que nos hacen daño, productos que son dañinos a la salud. Y bueno, creo que es un tema, es un tema que me gusta bastante, que se me ha hecho bastante interesante, sobre todo por las opiniones diferentes que se han levantado, por ejemplo, con lo que es el osito Bimbo, ¿no? Creo que es un tema buenísimo de comunicación, y me está gustando. Entonces, pues me gustó la lectura, y así. Ok, Sería, creo que todo. ok, muchas gracias. Sebastián, adelante. Bueno, a mí me llamaron la atención tres cosas, que era la contradicción en la información. Si lo llevamos a México, pues es obvio que el quédate en casa, el uso del cubrebocas, como decían mis compañeros, pues Gatell se fue de vacaciones, hay medios que dicen que esos no son los datos, incluso hasta propios gobernadores de algunos estados aquí en México, no estaban de acuerdo y se proclamaban en contra de algunos datos. Eso también lleva a la información falsa, que es la segunda cosa que me llamó la atención, porque parece, por ejemplo, las actitudes que tomó TV Azteca en uno de sus noticieros sobre que ya no se le hiciera caso a Hugo López-Gatell, pues también es parte de la información falsa y en realidad solo crea división y confusión. Y también creo que otra de las cosas que también lo podemos traer hacia el caso mexicano con respecto a lo que pasó en Portugal es la saturación de información, porque eso en el segundo artículo decía que al principio pasó, había mucha información que la gente ya no sabía ni a cuál hacerle caso o prefería simplemente ignorar toda esa información, y creo que eso pasa también mucho en México. Ya a pesar de que siguen conferencias y todo, pues el número de personas que las ven pues ha disminuido a comparación del principio.
Llevándolo ya hacia la parte de mi tema, que es la obesidad, lo llevo hacia la última parte del artículo que hablaba sobre el caso de Portugal, que del uso de las personas que tienen una influencia en la sociedad, no directamente que pertenezcan al gobierno o así. ¿Por qué? Porque yo también retomé el caso de la norma 051 del etiquetado. Para mí se me hace una muy buena idea porque pues una crisis no solo se combate ya cuando apareció, sino la idea es prevenir y actuar antes para evitar la crisis. Entonces, en México pareciera que de repente la responsabilidad social pues no está como en todas las personas y también si ves que a una persona, un artista, un actor, un cantante, quien sea, que tú sigas y que tiene un gran número de seguidores, ves que él no está siguiendo las reglas o las normas que se marcaron para la pandemia, pues de alguna manera influye en todas esas personas y en ti, porque de alguna forma son un ejemplo. Entonces creo que si la parte del etiquetado, si la dejan solo en que aparezca y ya, creo que es una idea que solo queda volando, porque pasa como lo decía, me parece que Andrea, de los cigarros, que pues sí traen mensajes y traen imágenes que pues son fuertes y hasta feas, pero pues la gente sigue consumiendo cigarros. Entonces, pues también el uso de este tipo de personas, como pasó en Portugal con lo del coronavirus, que utilizaban a actores, a cantantes, para que dieran ese mensaje y que también hicieran parte eh, con responsabilidad a la sociedad, pues creo que también es importante, porque si no, solo las ideas quedan volando y creo que al final no terminan sirviendo de nada. Ok, muchas gracias, Sebastián. Mariana, adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, pues leyendo sobre la comunicación de riesgo que fue tomando Portugal y viendo que pues tenía inconsistencias, incongruencias, que era pues no lo estaba llevando a cabo de una manera tan adecuada, es inevitable pensar que ese tipo de acciones, si hubieran sido diferentes, se hubieran evitado muchísimas muertes o sí, pues sí, muchísima más propagación del virus. Pero también viéndolo desde una manera objetiva, creo que no hay un gobierno perfecto y ningún gobierno ha sabido tener una comunicación de riesgo 100% efectiva. Sin embargo, quiero pensar que con esto, todos los gobiernos, incluido también el de México y el de todos los países del mundo, han ido como que perfeccionando esa misma comunicación y espero que con esto de experiencia que ya tenemos, pues ya poco a poco vayan desarrollando mejores planes y mejores estrategias donde haya consistencia, credibilidad, honestidad y todos esos factores que hacen falta para que la población haga caso y les crea a esos mensajes que da el gobierno como tal y también los medios de comunicación y se pueda llevar de una mejor manera. Lo estaba pensando con mi tema de hipertensión, que lo que hace falta es consistencia. Porque sí, o sea, sí llegamos a escuchar por ahí que es mala, que es mortal si no se trata bien, pero creo que hace falta también una campaña donde se centre en la prevención, en el tratamiento, en donde la gente que ya la tiene también sepa que si lleva un estilo de vida adecuado, puede, puede tener una calidad de vida muy, muy buena, pero la cosa es que sepa qué hacer, qué tratamiento tomar, cómo alimentarse y que esté bien informado y que no se deje llevar por las noticias que llegue a escuchar y que mejor se informe de una fuente confiable como lo sería el gobierno en este caso. Bueno, y algo más que también me gustó mucho es una frase que dice, la salvación del pueblo es la ley suprema, de Cícero. Y creo que es algo que, pues sí, los gobiernos de todos los países han intentado, pero que no les ha funcionado de una manera, pues a grande escala. Y sin embargo, tengo la esperanza de que sí se va a poder y de que sí vamos a poder perfeccionar esta comunicación del riesgo a nivel global. Ok, muchas gracias, Mariana. Finalmente, Natalia. Sí, hola. Bueno,
A mí me pareció muy interesante esta parte cuando habla de Wiseboard y el modelo de relación dinámica en cuanto a la comunicación de la salud, porque creo que hemos perdido un poco de vista esta relación que hay entre información, educación y comunicación, como que solo nos hemos centrado en una sola parte y en el caso de Portugal me parece que lo han hecho bastante bien, por ejemplo, con el caso de la página web, que me parece un recurso muy interesante porque muchas personas sí acudimos a la web para informarnos un poco más y en el caso de la página web, bueno, creo que responde a esta parte de información, educación y comunicación. En el caso, por ejemplo, del VIH, creo que es una de las razones por las que la información que hay en los portales de gobierno está muy obsoleta, porque no nos hemos preguntado, más bien no hay información muy pedagógica. Y me hace pensar también en cuanto al ejemplo de Portugal, en esta parte que habla de los eslóganes y que están abiertos como a los medios de comunicación, en el caso de México, cómo se jugó como con estos personajes de Susana Distancia y cosas por el estilo, ¿no? Que también tienen un recurso pedagógico muy importante y, por ejemplo, en el caso de los niños sí puede ser un factor como de, pues digamos, como de interacción y que pueden entenderlo de una mejor forma. En el caso de la propaganda y cosas por el estilo, digamos que yo creo que no hay suficiente enfoque en cuanto al público al que se quiere llegar, porque sí es en cuanto a la investigación que hice, digamos que no hay como acceso completo y también están en lenguajes, digamos, muy científicos, muy técnicos. Y luego como que pasa que no entendemos que no toda la gente es profesional, no toda la gente estudia medicina, entonces también creo que es esa parte como haciéndome ruido en ese sentido. Ay, perdón, mi voz está un poco ronca. Y bueno, sobre la segunda lectura, la comunicación de riesgos ante el coronavirus, me gustó mucho la última parte en que habla de los 5 puntos. Bueno, que yo lo dividí en 5 puntos. El primero es que asegura que la instancia responsable de informar cuente con credibilidad, compromiso y responsabilidad. Y esta parte es muy importante porque, como ya lo comentaron mis demás compañeros, la fuente de la que recolectamos esa información muchas veces es de las redes sociales y cómo las redes sociales han influenciado también en las fake news y en cómo entendemos lo que está sucediendo actualmente. Justo por eso, porque creo que no hay todavía mucha credibilidad en los medios de comunicación del gobierno, entonces también es importante esa parte. El punto número 2, tener claro que la diversidad de las audiencias, creo que en este punto no hemos sido para nada enfáticos en cuanto a la diversidad de la comunicación que hemos tenido, sobre todo porque no entendemos que, pues en México al menos, no solo se habla español, también se hablan muchas lenguas indígenas, entonces también no hemos enfocado la información a esas partes. El tercer punto es utilizar los medios adecuados para que los mensajes lleguen en tiempo y que sean veraces también. Justo como con las redes sociales actualmente tienen un boom impresionante y muchas veces la gente confía más en las redes sociales que en los medios de comunicación. Entonces creo que también por ahí podemos llegar con nuestros mensajes de comunicación y salud. Esta es esa parte, ¿no? El 4, enfrentar la incertidumbre, que justo con lo que mencionaban mis compañeros, de repente tanta información genera aún más incertidumbre y más preguntas, entonces muchas veces la información en exceso no es buena, entonces también como que esa parte en que México no ha regulado toda esa información justo por en que estamos en la era de la posverdad. Y el 5, que la gente tome las medidas de prevención recomendadas, que sería como la conclusión a la que llegaría la comunicación de riesgo y la comunicación de la salud, pero que ciertamente no hemos llegado todavía. Entonces, bueno, estuvo muy interesante la lectura, pero creo que sí hay mucha deficiencia en cuanto a la comunicación de riesgo, al menos en México y al menos en el tema del VIH. Sí, muchas gracias. Rodrigo. Sí, primero en uno de los textos, creo que en el primero, el de 3 cuartillas, menciona a las redes sociales como un elemento complementario para la comunicación de riesgos y yo difiero un poquito, creo que son un medio fundamental para esta comunicación por la cantidad de personas que puede llegar a alcanzar información posteada en redes sociales. Después, bueno, ya lo mencionaron varias veces, la modificación de un hábito, bueno, lo que busca la comunicación de riesgo, ¿no? La modificación de un hábito, me parece que se tiene que rescatar porque es importante entender lo que implica modificar un hábito, ¿no? A veces hábitos tan interiorizados que tenemos las personas, pues puede ser muy complicado y por eso la comunicación tiene un papel fundamental en esta parte. Después,
en el primer texto, cuando menciona los puntos de la comunicación de riesgo exitosa, el primero pues es que el emisor debe tener credibilidad, pero me puse a pensar aquí en México que qué pasa cuando la fuente no tiene credibilidad, ¿no? Cuando, digamos, muchas personas no confían en los noticieros o o en el gobierno como tal. Entonces me pregunto si este es el primer punto para una comunicación de riesgo exitosa, ¿qué se tiene que hacer para lograr primero tener credibilidad ante las personas? Y esto me llevó a pensar en el, pues entre comillas, conflicto que hubo entre TV Azteca y Hugo López Gatell, cuando en Hechos Meridiano, no recuerdo el nombre del presentador de las noticias, dijo expresamente que no hiciéramos caso a las indicaciones de Hugo López Gatell. Entonces eso también me parece muy interesante porque ahí no hay una ayuda entre medios de comunicación y el gobierno. Y bueno, con respecto al tema que estamos trabajando, que es el VIH-Sida, pues el tema de comunicación va mucho por el tema de que todavía existen ciertos estigmas acerca de las personas enfermas con VIH, ¿no? Aún en estos años, pues se cree que es una enfermedad exclusiva de hombres homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y eso genera un estigma sumamente negativo. O también se cree que es una enfermedad con la que tienes que vivir y te va a matar tarde o temprano, ¿no? O sea, que no puedes tener una vida normal si estás infectado de VIH. Entonces, la comunicación también tiene que trabajar esta parte de hacer entender a las personas que las cosas no son como se creían hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Muy Y bien. creo que ya. Ok, bueno, vamos a ver. Gracias por quienes le hincaron el diente a los dos textos. Repito que este es uno de los dos zancos sobre los que quiero que se eleven. Entonces, regresen a su ensayo y háganme una siguiente versión, tejiendo y reelaborando, pero también agregando información, tejiendo, reelaborando y buscando más información para que se vea que ustedes como equipo ya están mirando el tema de hipertensión, obesidad, malnutrición, VIH, etcétera, ¿no? Diabetes, que ya lo están mirando con una óptica crítica acerca de cómo entrarle a la comunicación, a comunicar el riesgo. Y miren qué riesgo. Ahora, gracias, Leonardo, dame un momento. Miren qué riesgo que, por eso tienen que buscar más información, que obesidad, hipertensión, diabetes y desde luego VIH, SIDA, no se diga malnutrición, son padecimientos que si te pesca el SARS-CoV-2, el coronavirus 19, si te pesca, la probabilidad de que se complique el cuadro, que termine la gente intubada y probablemente en deceso, es más alta que si no tienes hipertensión, obesidad, malnutrición, VIH, ¿sí me explico? O diabetes. Entonces, ¿cómo en pandemia COVID, cómo comunicar con mayor énfasis el riesgo que representa ser paciente, ser persona hipertensa, diabética, obesa o malnutrida y que te dé COVID? ¿Cómo debería comunicarse este asunto? Dime, Luis Leonardo. Hola, gracias. Es que estuve haciendo algunas anotaciones y quería ver si las puedo compartir. Sí. Okay. Es que yo creo que aquí no hemos, la mayoría, logrado diferenciar entre lo que es una estrategia de comunicación y una estrategia de salud. Y creo que es algo que ha pasado también mucho con la pandemia. Hablábamos, por ejemplo, de implementar ciertas medidas y muchos comunicólogos hacemos observaciones
como el hubiéramos salvado miles de vidas o hubiéramos evitado tantos contagios si no se hubiéramos cerrado las fronteras, ¿no? Creo que muchas veces los comunicólogos hablamos desde, sí, hacemos como que ciertas aservaciones con poco sustento técnico y científico. Y es algo que pasa y que me he dado cuenta que pasa mucho, mucho, mucho en la televisión, en radio y en periódicos, que genera estas, sí, aservaciones y que entran en esos fake news, ¿no? Veía mucho, por ejemplo, ahorita, ¿no? En comentarios, por ejemplo, que si López-Gatell, que si... otro que habían dicho de que se hubieran salvado vidas. Pero bueno, el punto es de que creo que y ahorita que estamos en clase, no hemos sabido diferenciar entre la estrategia de comunicación, que creo que ha sido efectiva. Quédate en casa. Hablaban, por ejemplo, de la página web que se tiene en Portugal. En México también tenemos una página web y está llena, repleta de verdad de información. Les invito a que se metan. Por ejemplo, hay información inclusive de Plaza Sésamo para niños, para explicarle a niños pequeños de edades infantiles qué es el COVID y cómo manejar la enfermedad, ¿no? Cómo hablar de ellos con eso. Entonces, creo que las estrategias de comunicación han sido efectivas. Creo que lo que no ha sido efectivo es la réplica o el replicar estos mensajes, ¿no? Las conferencias, por ejemplo, de las 7 de la tarde, muy pocos países las tienen. Por ejemplo, en España informan una vez a la semana o cada 2 veces a la semana. Aquí, en cambio, en México tenemos a alguien que está a diario, ¿no? Informando de la situación en México. Y solo para el equipo de Natalia y de Rodrigo, hablaban de que no han encontrado como que mucha información. Les recomiendo, hay una campaña que es Sácate la Duda en Ciudad de México. También siento que es una campaña de comunicación bastante interesante. Este tema de VIH se lleva mucho o se mueve mucho en Ciudad de México. Quizás no han encontrado muy bien por dónde abordar, pero bueno, si les funciona, bueno, creo que les va a funcionar bastante. Igual hay bastantes personas en Twitter, parte de la comunidad LGBT, que están muy, muy metidas en el tema de VIH, por si les interesa. Y creo que sería todo. Y bueno, pues el ser críticos también, y lo mencionaron muchos en el juego, por ejemplo, en el papel que están tomando las televisoras y medios en general, sobre cómo se está ayudando o desayudando, pues en combatir, ¿no? Lo que es la pandemia. Muy bien. Creo que Gracias, era todo. Luis Leonardo. Adelante, Valentina. Brevemente para poder cerrar. Adelante, Valentina. Sí, pues a mí me llama la atención que mi compañero mencione que la estrategia de comunicación está funcionando aquí en México, porque ¿cómo te puedes dar cuenta que o sea, mi pregunta es, ¿cómo te das cuenta que una estrategia está funcionando? Yo supongo que por la respuesta de la gente, pero en México los contagios siguen en aumento. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una estrategia de comunicación funciona? Y si, por ejemplo, sales a la calle y hay mucha gente, por lo menos donde yo vivo, que a pesar de que hay una multa, siguen sin usar el cubrebocas. Entonces, esa es como mi pregunta, ¿cómo saber si la estrategia funciona o no? Muy bien. Está muy bien. Quedémonos hasta aquí. No soltemos el debate ni las reflexiones que ha planteado Luis Leonardo, que acaba de plantear Valentina. Dejémoslo hasta aquí. Retomémosla el próximo martes, porque yo voy a exponer comunicación estratégica. Las bases de la comunicación estratégica, y después de que yo exponga la próxima semana, ustedes van a leer 2 materiales de comunicación estratégica. Y entonces podemos entrar a tener más bases, que es lo que yo quiero que ustedes tengan como profesionales, colegas, más bases para poder escribir mejor y con mayor fundamento qué rayos es esto de la comunicación estratégica, y dentro de la comunicación estratégica, la comunicación del riesgo. Pero entonces quiero ver ya
quiero ver ya el próximo jueves a las 6 de la tarde, quiero ver la incorporación de comunicación del riesgo y a partir de lo que exponga el martes, de comunicación estratégica. Vayan por más datos, reelaboren y créenme una siguiente versión de su ensayo. Quiero decirles también que he revisado sus avances que colocaron y me preocupa mucho el equipo de obesidad. Veo mucha desorganización, no hay referencias y no están colocando citas. Entonces, les pido a Sebastián, a Antonio y a Virgilio que se pongan de acuerdo, que trabajen coordinadamente y que hagan un mejor esfuerzo, porque está francamente no al nivel de licenciatura y del semestre en el que están, el trabajo que me han colocado sobre obesidad. Entonces, hagan un siguiente esfuerzo y ya pónganse las pilas y pónganse a trabajar sobre esto de su tema, porque no, o sea, lo que veo es desorganización, sin referencias y no colocan citas. Y lo mismo en el caso de diabetes, de otro orden, está mucho mejor el avance, pero Karina, Antonio y Rebeca no me están colocando citas en su trabajo de diabetes. Bien por el trabajo de VIH, bien por el trabajo de hipertensión, buen avance en malnutrición. Mejórenlo. Para eso es el curso, para eso es mi retroalimentación. Mejórenlo, trabajen, pónganlo a nivel de un trabajo de profesionales, colegas. No de un trabajito de secundaria o de preparatoria, de profesionales. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos el próximo martes. Comiencen ya, no esperen al martes para empezar a tejer comunicación del riesgo. Tienen 2 documentos, tienen gente que tienen cosas que citar, vayan por más información. Seguimos en el debate, me está gustando, me quedo satisfecho con sus participaciones. Vamos bien, atiendan lo que les estoy comentando. Nos vemos el próximo martes, ¿vale? Muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Buen día, gracias. Bien.